¿Qué es el gobierno de Boluarte? Y el gobierno de Boluarte es la barbarie. Lo es porque en alianza con el legislativo y con buena parte de la élite económica y mediática del país, está trabajando para derruir tres componentes básicos de la convivencia civilizada: el Estado de Derecho, la democracia y una relación con la sociedad fundada en el respeto. Entonces, primero el Estado de Derecho. El Ejecutivo y sus valedores están abocados a derruir la capacidad regulatoria del Estado. Ya lo venían haciendo desde antes, por cierto. Pero la idea es perforar el Estado cuanto se pueda para que deje en libertad una serie de actividades formales, informales y criminales, ¿no? Que el Estado importune poco, que el transporte informal, que la educación, las actividades criminales no sean importunadas, ¿no? La utilización de la ley no como ley universal, sino como ganzúa para los míos, que ha sido posible además por la captura del Tribunal Constitucional y por la captura de una serie de instituciones que van llegando. Segundo elemento clave, la democracia. El legislativo y de facto el ejecutivo, que le debe todo, trabaja con decisión para que las próximas elecciones en el Perú no sean democráticas. Hay iniciativas legales para sojuzgar a las cabezas de las entidades electorales, se permite que bandas de fascistas amedrenten a periodistas en casas u oficinas, y se ha dicho sin pudor que se quiere inhabilitar a actores políticos y hasta partidos que no sean democráticos. Tercero, la relación con la sociedad. La presidencia de Boluarte no va a dejar un país dividido, no, va a dejar un país roto. Con tal de disfrutar su lotería presidencial, la presidenta Boluarte incendió el país. Y todos sabemos desde luego que en las protestas tuvieron dosis muy graves de violencia, pero la manera como se han comportado las fuerzas del orden es absolutamente inaceptable en un país democrático. Más de 60 muertos y 46, de eso van a hablar personas que saben mucho mejor que yo el caso, 46 casos plenamente documentados de muertes producto de un uso desproporcionado de la violencia por parte del Estado. ¿Y qué ha hecho la presidenta y su gobierno de 12% de aprobación? No solo respaldar esas acciones, sino agraviar a la población llamándola terroristas, narcos, y sin mostrar, peor aún, sin mostrar ningún sentido, ninguna compasión. Una presidencia que yo llamaría, me parece que cabe en la palabra, desalmada. Entonces, este gobierno, ok, gracias, termino. Este gobierno va a dejar un rencor profundo en el sur peruano. Y eso será muy difícil de resanar, porque además todo esto ha estado teñido de un racismo terrible, inaceptable, que yo nunca pensé que iba a haber en la esfera política peruana así de abierto y desembosado. Entonces, con eso termino. El gobierno de Boluarte es la barbarie porque trabaja para minar las dimensiones básicas que permiten la convivencia civilizada: el Estado de Derecho, la democracia y una relación con la ciudadanía que se asiente en el respeto y la dignidad de las personas. Discrepo de esta visión bastante sesgada que se ha descrito un país que parecía que está al borde del precipicio de la guerra civil, cosa que yo rechazo tajantemente, porque creo que hay que tener una visión más ponderada de lo que ocurre en el país. Yo no pertenezco al gobierno, no tengo nada que ver con el gobierno, estoy dando mi opinión con algún conocimiento de estar acá y percibir y hablar con mucha gente. Lo que Alberto dice, a quien yo tengo mucho respeto, que la presidenta es la presidenta de la barbarie, que estamos en un país roto, yo creo que eso no responde a mi percepción de lo que está pasando. Capaz le doy la razón de que acá hay una continuidad y que este proceso de degradación se ha venido dando en el tiempo, pero yo creo que es bastante sesgado y contribuye a esta visión no equilibrada, que acá hay trasfondos distintos y que más bien yo diría que es un capítulo más de lo que está ocurriendo en el país, la gestión de la presidenta, pero sin duda estos objetivos subalternos que Alberto le ha dado al gobierno actual creo que no se condicen con la realidad a mi modo de ver. Bueno, estos son temas muy sensibles en un país como el Perú, que ha pasado por el terrorismo, que ha pasado por una historia de mucha violencia en el pasado, pero que también tenemos un Ministerio Público que es sumamente autónomo y que debe respetarse el debido proceso de todos. Entonces, creo que si no ha concluido una investigación, saltar a conclusiones es un poco avesado en mi criterio, y en lugar de fortalecer las instituciones que funcionan, se las acaba debilitando. Lo que tendríamos que preguntarnos, que a mí me viene en realidad la pregunta, es, deberíamos preguntarnos por qué a nuestras élites lo que ocurre en el Perú no le parece la barbarie. Es decir,
En Chile, en el estallido social, se generaron 20 y tantos muertos, que generó la demisión del ministro del Interior. En Colombia, el estallido social generó alrededor de 30 muertos, generó el origen, había sido una medida del ministro de Economía, el ministro de Economía se tuvo que ir. En el Perú, en cambio, más de 60 muertos y el ministro de Defensa lo ascienden a primer ministro. Y sale la presidenta y aún contra todos los anuncios, contra todo lo que se está viendo, lo que salen es a respaldar las acciones, las llamaron inmaculadas, en medio de la brutalidad de las Fuerzas Armadas, llamaron inmaculadas las acciones del Estado, se dieron bonos, evidentemente una puesta en escena de respaldo a la brutalidad de las fuerzas del orden. Entonces, ¿por qué todo eso no nos parece la barbarie? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo internacional. El Bloody Sunday. El Bloody Sunday en Irlanda del Norte. Una tragedia que deja una herida profunda, no solo en Irlanda, sino en su relación con el Reino Unido del año 72. Del cual hay películas, la gran canción de YouTube, un hito de la barbarie en la relación de Irlanda con Gran Bretaña. ¿Cuántos muertos hubo en el Bloody Sunday? 14. 14. 14. En cambio, cuando matan a 60 y tantas personas en la Sierra del Perú, no habría que decir que es la barbarie. Serían unos excesos, ¿no? Habría que ser ponderado, equilibrado, llamarlo unos lamentables fallecidos. ¿Qué hace que a nuestras élites económicas, políticas, mediáticas, esto no les parece una barbarie? Esa es la pregunta.